Bueno, entonces en este problema 6 nos dicen que tenemos una partícula de masa m1 que se mueve a una velocidad inicial v0 y después choca contra otra masa m2 que estaba inicialmente en reposo y ambas quedan pegadas luego del choque. Determinar el impulso y la velocidad del sistema de partículas pegadas luego del choque. Entonces, B. ¿Cuál es la relación entre las energías cinéticas, final e inicial, después y antes del choque? Bueno, esto es lo que nos pide el problema. Entonces, primero que nada, no me queda muy claro acá por qué nos piden el impulso. Para determinar el impulso nos deberían decir durante qué intervalo de tiempo intervienen las fuerzas. Y eso en principio no lo sabemos. Así que hasta que yo no entienda mejor el enunciado voy a ignorar lo del impulso y voy a continuar tratando de responder la siguiente pregunta, que es ¿cuál es la velocidad del sistema de partículas pegadas luego del choque? Entonces, para empezar vamos a hacer un esquema de la situación. Tampoco me aclaran muy bien si este choque ocurre en una D, en 2D. Dado que me dan las velocidades como escalares, yo voy a asumir que todo ocurre en un sistema de coordenadas unidimensional. Entonces, voy a asumir esto. Tenemos inicialmente, antes del choque, tenemos una partícula que se mueve a una velocidad de 0 y choca contra otra masa que estaba en reposo. Esta se llama M1 y esta se llama M2. Esto es antes del choque. Después del choque, tenemos, voy a copiar el sistema de coordenadas. Después del choque nos dice que ambas quedan pegadas y no vamos a saber con qué velocidad se mueven. Entonces, después del choque tenemos que las dos masas quedan de algún modo pegadas y uno intuitivamente sabe que todo el sistema se va a mover hacia la derecha. Ahora, ¿cuál será la velocidad final de todo esto? No lo sabemos y es lo que tenemos que averiguar. Entonces, en este problema, ¿qué pasa? ¿Hay fuerzas externas o no hay fuerzas externas? ¿Mm? Perdón, tenía los auriculares apagados. Entonces, les pregunto de nuevo, ¿hay fuerzas externas o no? Hola. Ok. No hay fuerzas externas, ¿no? No hay fuerzas externas. Es decir, entonces el momento se conserva. Si se conserva el momento, entonces tenemos que la masa por la velocidad inicial, masa 1 por la velocidad inicial, más. O sea, el momento antes del choque y el momento después del choque son iguales. Voy a escribir eso antes. O sea, el momento antes del choque es igual al momento después del choque. Y no escribo los vectores porque todo ocurre en la coordenada X.
Entonces, el momento antes es la suma de los momentos de cada una de las masas. Para la masa 1 es m1 por v0. Para la masa 2 es m2 por, en realidad es 0, no tiene velocidad inicial. Luego, después del choque, también tengo que calcular la suma de los momentos. Pero ahora, después del choque, yo tengo un solo bloque conjunto que se mueve con una velocidad final bf. Entonces, la masa de ese bloque, el momento de ese bloque es la masa total, que es m1 más m2, y esto se mueve a una velocidad final bf. Entonces, este término no está, desaparece. Entonces, si se fijan, acá nosotros tenemos una sola incógnita, la velocidad final de todo el sistema. Y es por eso que a mí me gusta un poco más el choque inelástico, porque cuando matemáticamente es mucho más simple. Nosotros ya tenemos una ecuación con una incógnita de la cual podemos despejar la velocidad final. Va a ser igual a la masa 1 por velocidad inicial dividido suma de las masas. M1 más M2. O sea, lo que hice fue, paso a esto dividiendo, y bueno, también invertí el orden de la desigualdad. Puse este lado acá y este lado allá. Miren qué lindo, qué fácil. Ya tenemos la velocidad final de la masa, del bloque. Y esto tiene sentido. Fíjense, mientras mayor sea la masa en conjunto, menor va a ser la velocidad final de todo el bloque. Por ejemplo, si, por ejemplo, pensemos el caso de una bala impactando sobre un bloque de madera. Si la bala choca sobre el bloque de madera, ahora el bloque de madera es muy masivo, es por ejemplo, no sé, el tronco de un árbol que está tirado porque se cayó. Eh, es muy masivo. Entonces eso quiere decir que la velocidad final, después del choque, va a ser casi cero, o prácticamente cero. ¿Por qué? Porque esta masa aquí en el denominador va a ser muy grande. Estoy dividiendo la velocidad inicial en un número muy grande. Ahora bien, si nosotros tenemos un bloque de madera, tamaño mediano, y comparamos qué pasa con dos balas de diferente masa, obviamente, mientras mayor sea la masa de la bala, mayor va a ser la velocidad final del bloque de madera. Es más, hay un problema así en la guía 9, en el cual tenemos este dispositivo. Este dispositivo se llama péndulo balístico. Esto se usa para medir ciertas propiedades de la bala. Uno tiene aquí un bloque de madera sobre el cual impactan los proyectiles. Entonces, la masa es, perdón, la bala cuando llega al bloque de madera impacta el mismo y se incrusta acá adentro. De este bloque de madera ustedes conocen la masa y bueno, ustedes van a poder medir la altura máxima a la que llega el bloque de madera. Es decir, esto se mueve oscilatoriamente hasta cierta altura. En base a esa cierta altura, ustedes pueden estimar cuál es la energía que le fue transferida, digamos, al bloque. También pueden calcular la velocidad inicial de la bala. En este problema, que es el problema 8 de la guía, les piden que calculen la velocidad inicial de la bala. Esa es una de las cosas que ustedes podrán calcular. Bueno, entonces, volviendo a nuestro problema número 6, ahora nos piden que calculemos la relación entre las energías cinéticas, final e inicial, o sea, después y antes del choque. Entonces, esto fue el ítem A. Para el ítem B, nos piden que calculemos energía cinética. Nosotros sabemos que no se conserva, porque parte de la energía se tuvo que usar para el mecanismo que une ahora a las dos masas. Entonces, después del choque, la energía cinética, después le vamos a llamar, ¿sí? Después, es igual a un medio de la masa en conjunto
m1 más m2 por la velocidad final al cuadrado. Velocidad final al cuadrado. Bueno, si usamos esta ecuación que nosotros obtuvimos antes, esto nos queda que es un medio de m1 más m2 por, en vez de escribir velocidad final, escribo lo que está ahí recuadrado en azul. m1 por b1, perdón, b0, dividido m1 más m2, y todo esto al cuadrado. O sea, si yo acá tengo un cuadrado, lo distribuyo debido al producto y debido al cociente, esto me queda así. Entonces, un medio de m1 más m2 por m1 cuadrado por b0 cuadrado, todo eso dividido m1 más m2 cuadrado, donde yo veo que esto se simplifica con el cuadrado y entonces me va a quedar lo siguiente, un medio de m1 cuadrado b0 cuadrado, todo esto dividido m1 más m2. Esta es la energía cinética después del choque. Bueno, y ahora tendremos que calcular la energía cinética antes del choque. Energía cinética antes del choque. Esto es igual, un medio, o sea, la energía cinética antes del choque es igual a la suma de las energías cinéticas de cada una de las masas antes del choque. Entonces esto es un medio de la masa 1 por la velocidad inicial al cuadrado, más un medio de la masa 2 por la velocidad inicial de la masa 2 al cuadrado, que era 0. O sea, al cuadrado sigue siendo 0, o sea que esto se va. Entonces esto nos queda un medio de la masa 1 por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces ya tenemos la energía cinética después del choque y tenemos la energía cinética antes del choque. Entonces, ¿qué nos pide el problema? Nos pide que determinemos cuál es la relación entre la energía cinética final e inicial. O sea, nos pide que hagamos el cociente entre la energía cinética después del choque dividido la energía cinética antes del choque. Bueno, si hacemos eso, vamos a tener que escribir lo que obtuvimos antes. Voy a robar esta expresión de acá arriba. Esa es la expresión del numerador. Acá abajo tendré que poner la expresión del denominador, que es un medio m1 por velocidad inicial al cuadrado. Y ahora llegó el momento de simplificar. Simplificámonos un medio. Vemos que la masa 1 está acá en los numeradores tanto del numerador como del denominador. O sea, esta se va a simplificar con esta. Y las velocidades también se simplifican. Esta se simplifica con esta. Entonces, finalmente lo que nos queda es que esto es igual a m1 dividido m1 más m2. Dimensionalmente esto tiene sentido. Acá hay un cociente entre energías, por lo tanto, en unidades eso sería unidad de energía dividido unidad de energía, o sea, es 1. Y acá nos queda algo adimensional también. Masa sobre masa tiene unidades de 1. Bueno, muy bien. Entonces, esto es lo que obtenemos. Entonces, claramente, este es un número menor que 1. Porque el denominador siempre es más grande que el numerador, porque tiene lo mismo más algo, ¿no? Entonces, esto quiere decir que si esto es menor que 1, esto quiere decir que la energía después del choque es menor que la energía antes del choque. Entonces, energía quiere decir que la energía cinética después del choque va a ser menor que la energía cinética antes del choque. Esto es consistente con que algo de energía se pierde. Bueno, pregunta y problema. Eso nomás. ¿Se entiende?
Sí se entiende bien, profe. ¿Sí? Fíjense que este problema con conservación, a ver, el problema de conservación del momento, cuando el choque es completamente inelástico, es realmente mucho más fácil de resolver que el problema del choque completamente elástico. Ahora, hay situaciones intermedias donde el choque no es ni completamente elástico ni completamente, perdón, claro, no es elástico ni completamente inelástico. Es justamente lo que habíamos visto que se llamaba choque inelástico. Se pierde algo de la energía. Esa es una situación diferente. eh, y ustedes tienen un problema así en la guía, uno o dos me parece. Creo que era el problema 7. Problema 7. Es un choque inelástico. Se conserva algo. Tendrán que ustedes ver si se conserva o no. Entonces, en esta guía, chicos, ya hemos visto el problema 1, 2 y 3. Les dejo a ustedes el problema 4. O sea, repitan los problemas para entender bien. Eh, el problema 5 no lo hicimos. Es muy parecido al problema 2 que vimos la clase pasada.